Bueno, Jorge Iván Quintero, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. De verdad que muchos me habían referenciado, pues hay que llevar a Jorge Iván y qué bueno tenerlo acá. De verdad que agradezco pues que haya tomado el tiempo para estar acá. No, Camilo, yo te agradezco esta deferencia porque este tipo de entrevistas eh, llegan a Ábrego y la gente pues se entera de los que algo hemos hecho artísticamente, estamos haciendo en otras latitudes, engrandeciendo el nombre de Ábrego y dando a conocer gente que salió desde muy joven de Ábrego que están haciendo grandes cosas acá en Bucaramanga. No, yo te agradezco. Como es su caso. Y tengo que decir algo, no sé si presentarlo como Jorge Iván Quintero, sino como el Mana, ¿no? Mana, hermana. El Mana, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe ese apodo? Bueno, pues como es sabido por todos, Ábrego es el pueblo especializado en los apodos, ¿no? Estando en la escuela me pusieron a leer el pasaje de la Biblia donde decía que el Señor le mandó el maná a los israelitas y yo dije el maná y me quedé el maná. De cualquier cosa se pegan para... Sí, entonces en Ábrego preguntan por Jorge Iván y acá en Bucaramanga muy poca gente me dice maná, pero los que me conocen me dicen el maná Quintero y lo he asumido como mi nombre artístico, ¿no? Claro. Pero en Ábrego es el maná. Te iba a preguntar si le gusta que lo llamen. Sí, no, me gusta total. O sea que pues esa manera de llamarlo viene ¿desde cuándo? ¿Desde qué año? Desde la escuela primaria, ¿En dónde estudió? la escuela urbana de varones que quedaba ahí por donde quedaba antes Telecom. Eh, y pues, siempre, ¿no? Con la inquietud de la música, muchas anécdotas. Por ejemplo, había llovido mucho y el piso estaba embarrado. Y como yo la costumbre en el pupitre, en todas partes tocando la banda, me da el favor y me limpia esa baldosa. Yo feliz tocándose la limpié. Sí, Siempre con la música con por la delante. es total. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que... No, desde total, porque eso viene de herencia de mi padre. Mi papá fue uno de los primeros músicos, fue músico de la primer banda de músicos que iban a Ábrego. Él tocaba la tuba, la bombarda que llaman. Un gran tiplista. En Ábrego le decían el cañón. Dice la gente que la apodo era porque había cantado frente al espejo y lo había partido. ¿Cuál era el nombre de su padre? Pero Julio Quintero. Tengo entendido que no solo su papá, sino gran parte de su familia pues es músico o le gusta el entorno musical. En cuestiones sociales y una parranda así, pero en mi caso comercialmente, no. Mi papá pues sí era el músico en Ábrego y fue el mejor tinterillo que había en Ábrego. Fue el primer diputado que tuvo Ábrego y fue quien presentó la resolución en la asamblea para fundar el primer colegio en Ábrego que se llamó Marco Fidel Suárez, que hoy en día es en Santa Bárbara. Es decir que, pues, evidentemente su papá pues, fue un personaje... Total, y ocupó todos los cargos públicos en Ábrego, pero también la influencia de él fue la música, ¿Y qué sacó usted de él? todo. Eh, Primero que todo, hay una anécdota, ¿no? Cuando en Ábrego se hacían las casetas en el parque, que la cerca era con unas latas, pero uno de afuera veía lo que estaba pasando adentro. Y yo tocaba con la única orquesta grande de un Ábrego que llamaba Los Diabólicos del Ritmo. Y él, desde afuera en la caseta con mi mamá, escuchando. Terminaba la fiesta y yo no tenía chance como de quedarme un rato en la caseta. Me tocaba salirme. Nosotros vivíamos de la iglesia bajando a media cuadra por San Carlos. Mi papá yo me ubicaba en el centro de mi mamá y él, me echaba el brazo. Mire el oído tan prodigioso que tenía. Me decía, en tal canción y en tal parte se desafinó. Bravo. Párale bola a eso. Si quieres ser bueno, párale bola a eso. O sea que la influencia, no, o sea, es decir, su formación no solo fue por influencia, sino que también él dedicó gran parte de su tiempo a una formación directa e intencional. Ya luego con el tiempo pues llegaron unos gringos a Ábrego, que ellos no eran músicos profesionales porque en Estados Unidos la música es una materia y en las casas de familia todo el mundo sabe tocar algo y ellos pararon en Ábrego, creo que era una cuestión que llamaban la misión de paz,
vivían en San Antonio. Ellos pues empezaron a enseñarle música al que quisiera en Abergo, y yo estuve con ellos. En esa época me incliné por la trompeta, pero no pude con la trompeta. Pero fue muchísimo lo que se aprendió con ellos, porque ellos venían con muchísimos años adelantados en la música de lo que nosotros podíamos saber en esa época. Por ejemplo, ellos nos enseñaron a nosotros una cuestión que llaman el cifrado. Cifrado es una cuestión armónica que no lleva el nombre de la nota, lleva es letras. A, B, C, D, E, F y G. Y yo cuando llegué a Florida Blanca, que comencé ya con orquestas, yo les hablaba de eso y me decían, ¿ustedes quién está hablando? Después, como el transcurso de los 2 o 3 años, ya empezaron ellos, empezó a llegar esa información, el cifrado, y yo ya la traía de... Tengo curiosidad con eso porque yo pues aprendí a tocar guitarra y siempre hago entre comillas porque fue algo que realmente lo hago muy... Es un hobby que casi olvidé. Y recuerdo que yo aprendí fue con el cifrado, ¿no? Con ese tipo de lectura, que se dista mucho de una lectura, una partitura como tal. O sea, que eso viene de dónde. Yo pronto nunca incluso me había detenido a pensar sobre eso. Pues eso a nosotros nos lo inculcaron algo los gringos. Los gringos, sí. Esos son... eso es armónico, hacer armonías. Ya es distinto la lectura que va con las noticas y es la melodía. Pero, Jorge, de pronto nunca fue el tener que asistir a esas clases, por ejemplo, una obligación. No, para nada. Sí. Siempre fue un gusto real. Después que se fueron los gringos apareció un señor de Ocaña, el maestro Palomelo, y él también nos daba clases, pero eso era, nosotros íbamos, era porque nos gustaba, nadie nos obligaba, se nos llamaba la atención, queríamos surgir en la música, ¿sí? Mi idea no era quedarme en Ábrego como músico, porque pese a todo muy limitado a nivel comercial, a nivel de aprender uno. Y cuando se me brindó la oportunidad de venirme para Florida Blanca, que mi hermana vivía ahí, que ya comencé yo, primero en el colegio, estudiaba mucho costeño, pero los viernes era la parranda vallenata. Y el día que no vino el cajero, dijeron, ¿quién sabe tocar caja? Yo dije, yo. Y ya entré al combo de eso. Luego ya en Florida Blanca, cuando me fui a estudiar al José Elías, conocí a un muchacho que él era declamador, pero él tenía una guitarra y le gustaba tocar maracas y cantar, y me dijo, ¿por qué no? Miramos y armamos el dueto. Florida era un pueblo donde había muchísimo internado. Fabio Méndez. Había mucho internado, muchas chinas de la costa, y nosotros dábamos serenatas y enamorados. Todavía era Florida Blanca un pueblo, no, o sea, se vivía como un pueblo de dar serenatas. No, pueblo total. Yo viví en Florida, llegabas a la hora que fuera, donde fuera, no te pasaba nada. La gente lo cuidaba a uno. ¿De qué año es que estamos hablando? Estamos hablando yo llegué a Florida en el 74. Y todavía había como esa diferenciación entre Florida y Bucaramanga. Ir a Bucaramanga era un viaje completo. Sí, porque los buses de Florida a Bucaramanga se estacionaban en el parque. No existía la parte de Altamira ni Bucarica. Existía un peaje ahí para donde llega uno para subir a Florida. Allá había un peaje. Todos esos detallitos. Y el bus de Florida Blanca se venía y se estacionaba en la Quebrada Seca con 15. Sí, eso era totalmente independiente. Y como ir de Ábrego a Ocaña también en su momento. Y era un pueblo como muy romántico, como muy cultural, como muy estudiantil, como unas parrandas sanas. Íbamos a las moliendas de caña. No, todo eso, pero ya ahorita. Oye, pero qué interesante eso. Jamás me imaginé, o sea, yo le preguntaba a Néstor Jiménez, con el que estuvimos detrás de cámaras también recordándolo, y como que no, quise que él también me diera esa remembranza de lo que era el pueblo, pero esa vivencia como tal. Pero bueno, él me habló más de los colegios y el desarrollo, pero por ejemplo eso que usted me está diciendo me causa mucha... Porque además yo también llegué a vivir aquí a Florida Blanca hace ya muchísimo tiempo, eso fue en el año
finales de 1997. Pero pues era muy parecido a lo que es hoy en día. Entonces no tengo esa visión del pueblo. ¿Qué le pasaría entonces? ¿Siente que la metrópoli Por eso ya viene, ya hicieron Bucarica, ya le hicieron la parte alta de Altamira, ya esto se agrandó esta parte de Caña, porque Florida empieza del puente de Provenza para acá. Y ya esto se agrandó y esto va pegado ya casi al límite con Girón. Entonces, Florida Blanca es más grande que Bucaramanga. Más grande. Bueno, veo que le tiene cariño, amor a Florida, ¿no? Florida los amo. ¿Por qué? Porque llega un muchacho desconocido, pueblerino, me favorecía pues la juventud y que yo cantaba. Pero entonces usted llegó, o sea, ya dijimos el año, pero ¿cuántos años tenía usted? Aproximadamente. No, pues no sé, me tocaría como echarle... Pero era, ¿a qué? ¿Adolescente? Sí, claro. Es decir, usted sabe ahora en qué momento usted fue consciente de que debía salir a buscar eso que habló ahorita del profesional. Pues digamos, yo digo siempre que una cosa mala viene con una buena, un problema viene con una solución. Yo estudiaba en el Colegio Santa Bárbara y en esa época con 2 materias y educación física perdí en el año. Y a mí el profesor de educación física, que es un gran amigo, que lo aprecio mucho, el profesor Luis Bayona, no me quiso ayudar con la materia de educación física. Entonces ahí se presentó la oportunidad y no me dijo, no, usted aquí en Avergo no estudia más porque eso aquí ya empezó con la musiquita y los amigos para Bucaramanga. No, saluda al profesor Luis Bayona, primero que todo. Yo lo aprecio mucho. Sí. Lo aprecio mucho. Conocido el profesor Luis Bayona. Me encantaría que en algún momento se pudiera estar en este espacio. Seguro tendrá mucho por contar. ¿Y esa salida fue dura o lo sé? Uno cuando sale tiende a como a idealizar, ¿no? Pues sí, un poco dura, perdón, porque pues uno en algo que la novia y que esto y que aquello. Y en un pueblo todo es más fácil, es más cerca, todos nos encontramos más rápido. Y yo me vine a estudiar a Bucaramanga, al Colegio Santo Tomás, que la mayoría de estudiantes eran costeños. Ya era un ambiente más bullicioso y había ya mucho fútbol y mucha cosa. Entonces eso me ayudó como a disipar un poco la cosa de venirme de Ábrego. Y al principio, pues yo, oportunidad que había, pues, me iba para Ábrego. La bendición, mamá, y para donde los ratones. Para allá iba. Vacaciones. A ver, mi caso, ¿cómo fue? Yo salía, un ejemplo, el viernes a la mediodía y a la 1 ya estaba con maleta para irme, ¿no? ¿Cómo fue su situación? Pues en esa época era hasta complicado, porque en esa época ir de aquí a Ábrego eran 7 horas y media de viaje. Bueno, no está muy diferente hoy en día. Ay, carretera pavimentada ahorita, en esa época era destapado todo. Aquí de límites para acá era que ya se veía el pavimento, pero de ahí para allá era destapado. Hasta Ocaña y Ábrego. Pero uno las ganas de ir al pueblo y de encontrarse con los amigos, eso pasaba desapercibido, ¿sí? Dígame, me sorprende un poco que no fueran más horas, o sea, teniendo en cuenta que era la carretera destapada, porque hoy en día, y paradójicamente, que ahora ya tenemos un tramo doble calzada y demás, se tarda mucho en llegar, ¿no? Ya está llegando casi 6 horas. También el tráfico, es que está terrible, es el tráfico pesado, ¿no? Yo recuerdo que una época en que uno tardaba 4 horas larguitas, ahora ya son prácticamente 6 horas. Bueno, y llegaba y ¿qué hacía? ¿Cuál era su primer actividad? Yo llegaba, mi mamá me decía que yo no iba a visitarla a ella. Porque yo llegaba, mamá, la bendición, bajaba el maletín para San Carlos en la parte de abajo, con Héctor Bayona, que a pesar de su discapacidad era un artistazo, un cantantazo, ejecutante de la sinfonía. Fue el primer que aprendí a tocar una guitarra, me lo enseñó él. Él no podía por su discapacidad, pero él me decía, coloque un dedo aquí, coloque otro dedo acá y coloque otro dedo acá. Y él fue el que me dio esos inicios y con eso yo me animé, perdón, y hoy en día, dentro de los instrumentos que toco, el que más domino es la guitarra. Y cuando yo iba de vacaciones,
me pasaba, me pedía la lección. Me decía, mana, vení, mostrame qué has aprendido. Y yo le tocaba lo que aprendía. O sea que su entorno era, los amigos eran también con gusto musical. Música, pura música. Pura música. Música y fútbol. Cuando estuve haciendo el ejercicio fugaz de tratar de escudriñar algunas de sus anécdotas, no encontré mucho, lo estuvimos hablando previamente, pero sí me sorprende es que de parte de las personas que lo conocen, sienten gran admiración por usted, sobre todo usted como persona y como músico. Me hablan de que cuando llega a Ábrego después, muchos años después de eso, de esa avenida de la que estamos hablando, llega con una orquesta, llega a tocar a Ábrego con una orquesta. Fue fabuloso ver la calidad de esa orquesta y me imagino allí pues comienza también su nombre a tener relevancia en el entorno musical. Pero ¿cómo sentía usted eso acá? ¿Cómo se acercó a la música y a esos grandes músicos que seguramente fueron sus mentores y demás? ¿Y cómo se adentró y se fusionó con esa dinámica musical? Mira, eso, bueno, las cosas le llegan a uno a veces. Nosotros teníamos la orquesta en Ábrego, Los Diabólicos. Unos señores de Ábrego que eran como los que manejaban la compra y venta de ganado en Cúcuta. Entonces, en la feria ganadera de Cúcuta, ellos resolvieron llevar Los Diabólicos de Ábrego. Fue una semana completa tocando en una caseta. Y alternábamos con una orquesta de Bucaramanga muy buena que se llamaba Los Psicodélicos. Era escuchar a los grabados, a los hispanos. Ese era formato orquesta, ¿no? Orquesta. Pero nosotros realmente no sabíamos qué éramos, si orquesta, si papayera, si corralero, porque teníamos bombardinos, bueno, un poco de cosas, pero hacíamos las cosas con unas ganas, con un cariño, con, no sé. Pero en retrospectiva, Jorge, ¿eran buenos? Pues hacíamos lo que teníamos que hacer, a veces como a las malas, pero lo hacíamos. Y pues le llegábamos y en esa vez, pues, en esa oportunidad que te digo que fuimos a Cúcuta, alternando con esa orquesta, decía el animador, ¿quiénes están con los... Se explicó el nombre de la orquesta aquí de Bucaramanga. Y la gente, pues, uno que otro aplaudía. ¿Quiénes están con Los Diabólicos del Ritmo? Eso todo el mundo, claro, eran puros paisanos. Pero nosotros nos sentíamos gran combo de Puerto Rico. Yo ya estaba acá en Bucaramanga, yo me fui por este lado para llegar a Cúcuta para tocar con ellos. Bueno, la orquesta, con lo que alternamos Los Psicodélicos, yo hablaba con el dueño, un señor de mucha edad, y él me decía, no, mano, yo termino este contrato, llego a Bucaramanga y acabo la orquesta. ¿Por qué? Mucho desorden de los músicos, trago, bicis, bueno, todas las cosas que se llegan a decir. Bueno, quedó la cosa ahí. Con el amigo que te digo que tocaba las maracas y quedábamos el rato, me dijo un día, oiga, Jorge Iván, va a haber un baile aquí en Florida de unos muchachos que son de apellido Adarme. Ellos tenían una orquesta que llamaba Los Fascinantes. La orquesta se acabó, quieren volverla a armar y ellos son muy aficionados al béisbol. Entonces quieren recolectar fondos para comprar la indumentaria del béisbol. Nosotros nos vimos para el baile, pagamos la entrada y todo. Y la orquesta nada que comenzar. Le dije que a la gente, ¿qué pasa con la orquesta? Resulta que el cantante y el conguero no les llegó. Entonces no hallaban cómo hacer. Y uno de los músicos me vio, había sido músico de la orquesta con la que llamaba el Carnaval de Cúcuta. Ya. Entonces él me vio, le dijo, oiga, mano, este man es músico, ¿verdad? Venga, manositos, ayúdanos en las congas. Entonces me dijo, le digo, este man es músico, ¿verdad? Sí, entonces, y que no puede ayudar en las congas. Cantaba, no que otro, entonces, ¿usted se puede cantar algo? Muéstrame en el repertorio. Me lo sé. Y sacamos en baile. Entonces me dijeron, ¿usted puede ir martes a dormir en la casa? Y claro, como no. Era cerca de los estaciones. Y llegué martes y 4 de la tarde, estaban todos en la sala. El dueño de la orquesta
Pacho Arame. Y bueno, lo voy a presentar a todos. Pues, este señor va a tocar la trompeta, este va a tocar la trompeta, este el alto, este tenor, este va a tocar las congas con esta trompeta yo que voy a tocar. Este va a tocar ta, y el cantante va a ser vacilando. De vos. Ya me no queda grande en eso. Y arranqué con ellos de cantante. ¿Usted ya sabía o en qué momento dijo, yo quiero ser músico profesional y dedicarme a eso? Yo empecé a ver con esa mentalidad que yo tenía que surgir en la música porque esa era mi pasión. Y yo decía, pues, siento o sé que tengo capacidad para lograrlo. Y de esta manera que lo logré, que entré a la orquesta como cantante. Luego el guitarrista se tocaba la guitarra y cantaba. Pero esa siguió llamándose, como ahorita los fascinantes. Ok. Uno de los muchachos de la orquesta se fue para Cúcuta. Lo que pasa es que la orquesta era, en la época era donde en Bogotá te llamaban los días de Tentarama. Estando en Cúcuta, para Venezuela, y el cantante se quedó en una serie no volver a ver esa Cúcuta, entonces necesitamos un cantante. Y ellos dijeron, miren, que hay un muchacho que canta bien. Y me llamaron. Entonces yo me fui para Cúcuta. Yo canté casi un año con los días de Tentarama. Me retiré, canté con los Doyes. Pero no me pude acompañar. Entonces me regresé a Bucaramanga. Ya lo fascinante, pues ya habían armado su nómina. Y hice una fiesta, ahora sigan 7. Y luego decidimos, un grupo de amigos, como cambiar la gente, la mentalidad de este músico borracho, vicioso, neverento, esas cosas. Y reunimos un grupo de amigos para ver todos. Todos no, digamos, conmigo estamos los 3 que estábamos en la universidad y estaba haciendo el segundo semestre de contabilidad laboral. Entonces, pero en un principio era una orquesta de estudio, no comercial. Y le cogimos tanto cariño y tanta cosa. Todos tocábamos en orquestas y luego tocábamos un baile hasta las 3, 4 de la mañana un sábado. Pero a las 10 de la mañana estábamos ensayando con la orquesta. La pusimos como la novela. La novela. Fue un palo. Entonces se llaman la escuela de estudio hasta la 1 de la tarde. Había un señor médico químico, director de organización en Florida Blanca, entonces lo que pusiste, chocolate de días campo. Y entonces él nos dio un día, pero vamos a venir de médico al hospital, te va a dar el evento en la tarde, porque no le regalamos una tanda. Yo me encargo del sonido, fuimos, no teníamos nada, no teníamos nada. Tocamos ese día, y ese día se iba a ver comercial. Médicos tomando pisos de tarjetas, tarjetas, la gente. Bueno, entonces ya cuando decidimos que la orquesta la íbamos a hacer comercial, de médico químico, digo, yo no puedo, se retiró. Otro que era no sé qué, se retiró. Pero quedamos los que mata contra el y no nos logramos nosotros. ¿Pero usted siguió con la carrera? Yo he hecho 12 meses y me retiré. No tanto por la música, sino porque yo le dije a mi hermano, no me manden las plata y me puedo hacer solo. Entonces yo comencé a trabajar en una empresa y yo trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6. Y en la universidad las clases, una clase era a las 6 de la mañana y la otra después de las 6 de la tarde. Y yo salía del trabajo para la universidad, me hizo un amigo, él me traía hasta la quebrada seca porque él de Florida. Y si te dejaban tocar, acuérdate bien de cuesta y está eso. Porque era la Santo Tomate, la 9ª. No, entonces no me reventé, no aguanté. Y aparte de la música me absorbió más que todo. Realmente ahí se impuso la pasión. Entonces, y llamamos a la orquesta cuando ya se volvió comercial. Entonces digo, bueno, vamos a meterle lo que llaman ahorita marketing, la publicidad. Los teatros antes de las películas pasan unos índices. Le metimos en los mejores teatros de Bucaramanga. No había Facebook, no había Instagram. Fue más al punto que la gente nos llamaba, ustedes están ocupados, sábado taxi, y el viernes la gente comía la leche. Nosotros estuvimos en el mejor programa que había en Colombia de la televisión que lo animaban Pacheco,
Y luego era los sábados, mi hermana me echó a que llamaba a variedades. Bueno, pero el formato era orquesta, ¿cierto? Todo era música tropical. ¿Ese siempre ha sido su principal gusto? ¿O si es que fue más una casuística? Por lo que van diciendo la música tropical, me gustan los boleritos, me música colonial, yo conozco la guitarra, trato de hacer solista, porque miedo, bañarme yo mismo. Ok. Y su papá me dijo que fue tiplista, ¿cierto? Así que usted, me imagino, también toca el tiple. No, es que la esencia del tiple no son los puestos. En realidad, la mayoría es ni eso, la cosa. Pero el inclino por el bolerito, la música colombiana, ahorita con la bolsa de Corin, me gusta con escocillada de la música brasileña, que es escopica y sí, pero la de Corea en Bab. Si tuviera que escoger un género musical, Tropical, se queda en inglés. ¿cuál fue su modelo a seguir? Pero no lo tuve tanto porque pero siempre pensé que uno debe tener un estilo propio, ¿sí? No invitar a nadie. Con cositas, digamos, he tenido una cosa que no sé si es bueno o malo. Cuando yo estoy con orquesta en tarima, cuando yo orquesta en tarima, cuando igual, ni porque mi bife me sube. Me gusta respetar eso. Y cuando yo tengo una orquesta, no me gusta dejar ese subir al medio. Pero sí miro, escucho como te digo, me gusta hacer muchos talleres. Que hay talleres de música, yo voy. Que hay un taller, incluso de instrumentos ahí donde yo voy. Sigue ahí estudiando, yo voy porque yo fui a un taller que hubo en la UIS y el arquitecto de Viazo de Medellín, de otro con todos esos. Y el maestro me dijo, ¿usted qué toca? De tocar. Y entonces, digamos, y no tener la capacidad que atrás todo el mundo detrás conmigo, esté haciendo más lo que está haciendo, y yo le puedo decir, mire, esto no es esto, Se le ve entonces una persona estricta, disciplinada en su juicio. En castillo, y sí, soy ese. Llegó el momento de decidirse, ¿no? Entre la carrera, la música y demás. Pero en ese momento usted sentía que ya estaba logrando pues algo importante, porque ahí ya estaba la Nobel, ¿no? Sí. Que estaba haciendo Un éxito y demás, algo en paro total. pero ¿eran covers lo que hacían o ya era una propuesta propia? No, digamos, la Nobel cogimos una particularidad porque aquí generalmente la orquesta todas tienen el mismo repertorio. Es como nosotros teníamos ahí Chocoan, orquesta para School for Walks. Y uno cree que aquí Bucaramanga, cuando acabamos de jugar, es una locura. Es una locura. La gente, y la otra que éramos una orquesta de estudio, pero tocamos con una fuerza y como era una cosa que la hacíamos de vacina, le poníamos en alma, eso la gente decía, venga, pero que esté uno en otra orquesta si toca muy bien, pero que esté le ponemos una fuerza, y estábamos, los dos cantantes eran un chocoano, que era el negro, y era una cosilla hablamos, entonces ese era como el contrapunteo sano, era un contrapunteo sano, que lo que él cantaba y lo que yo cantaba, sí, que a la gente pues, le gustaba eso. Y por ejemplo, salsa también, Salsa, merengue, música rock. cuando eso estaba saliendo ya de pronto que ya existía o Nietzsche, ¿no? No, todavía no. Pensaba Fruco. Fruco es en eso mis estrellas. Mi música tropical estaba en eso, nací. Mi navillo, montamos el navillo melódico. Incluso montamos uno que otro vallenato instrumental del estado. Ok. Y también funcionaba, supongo, ¿no? Nosotros vimos a la televisión, Salvador, y contamos un tema de Papiña, de otro serie, de Guarelo, no sé bien. O sea que digamos, la orquesta, ¿cuál es o ha sido su función principal? ¿Instrumentos o cuál es su rol allí? Donde estaba, como te trataba como el podía necesidad antes, lo que yo sé decir, por ejemplo, y esto mismo pues, te noto es como cantante, se fue el pianista, no había pianista que yo tocaba la guitarra,
que es distinto. Cuando guitarra monqueta, pues tiene que hacer lo que hacer bien, tumbados. Sí. Y a mí me digo porque yo podía hablar que había aprendido con un muchacho, guay, a tocar lo del piano, pero en la guitarra fue las 4, pero y en Cúbita tocaban era con las 3 de la escuela, y yo cuando yo que me lleva a escuela, están aquí, y toqué con los boyos, con el de la más estoy solo cantando, con los vacilantes se va guitarrista, pues en la guitarra, con la novia se va barista, y yo toqué a un lado de él. Igual hacía voces auxiliares, coros. Cuando Arminio que empieza, yo era barista y cantante. Bueno, ya íbamos para allá, para Canán, porque ¿en qué momento dijo, bueno, tengo que hacer lo mío? ¿Y cómo fue ese proceso de reclutar a quienes iban a estar en ese proyecto que evidentemente era su sueño, ¿no? Eso fue, a ver, nosotros vimos a Cartagena con la Patricia y Eneo. Cosas como a Hernado, como Margarita Santander. Mi papá era el empresario de la vida de nuestros niños, Caramana, Calúa, Cuadrín, Calchera, Tapa, la Carreta. Pero antes de hacer negocios. El papá de ella. Papá de ella. Entonces él le digo, Iván, lo estoy montando con la carrera en cabecera, cuarta etapa, que era en tercera etapa. No sé si se puede en tercera etapa, en la plaza Buclen, se va a llamar Can. Armando Grupo ponemos los 7. Entonces me puso la tarea y ya pues yo digo, bueno, ya hablamos de sueldo, vi que en día favorable. Me dijo, yo te aseguro que yo te consigo trabajo. Si no sé, no sé, te quiera, o no te lo dan en la cadena, porque ya eso es yo de comer argentina y he hablado, y te echan, mira, me tengo este grupo. Nosotros casi todos los sábados por la tarde los mismos topados. De los 4. O sea, trabajo nunca faltó. Así es. Y entonces le dije al pianista de la novia, hay este proyecto, hagámoslo. Y buscamos otros músicos de afuera. Cuando la hacer se dieron cuenta de que estábamos además del grupo a echar. Ok. Bueno, pues sí, ¿no? Es una especie de traición, ¿no? Ya, pero otros ensayando. Incluso con nosotros, con un muchacho que toca trompeta, que los dos pianos, tocando con el grupo Nietzsche. Hasta hace un poco estuvo. Y eso sonábamos, los traíamos. Perdón, el formato de Canán, ¿cuántos eran? Éramos 2, como 7, en 7. Un formato grande, ¿no? Pero que el pianista hiciera coros, que el bajista que yo cantar hiciera coros. Y cuando estaba todo ya montado, ahí dice, bueno, yo creo que vale la pena meterle una chinga. Entonces, el muchacho las tomas de Barranca me dijo, es una tremenda Barranca, que canta muy bien y tiene una figura. Y fuimos a Barranca y nos atraímos. Y esa teta, güero Maxi, tocaba el güiro, pero se retiró después que se acabó Canán en Calúa. Entonces salimos de Calúa para allá, pues, como aquí la gente, pues es el momento de inauguración. Es que nosotros comenzamos a pelear, tocábamos todos los días. Después ya empezamos a tocar solamente el viernes, sábado, y cierto amigo, era cierto amigo, pero no era pues tienes. Entonces, ¿cuándo fue el momento en que Canán fue a Abreu? O sea, ¿cómo se dio primero el puente para llegar allá? Bueno, primero fuimos al colegio, vayan al colegio. Había una situación complicada también, pero bueno. El que es el Carlos Julio, ¿no? El que era el Carlos Julio, ahí cerca del parque. O con el colegio, sí, colegio en el parque. Fuimos, tocamos ahí. Después ya tocamos fue en la tarima en el parque, en ferias con Canán. Y el año pasado fui el 4 de diciembre. Pegamos en un formato de 14 músicos. Pero, ¿y sigue siendo Canán? Ese ha sido su hijo. Es de mi versión social. Y bueno, tengo una serie de proyectos, nosotros grabamos. Ahorita pues aquí hay estudios donde se pueden hacer cositas. Nosotros vimos en ese para Medellín a grabar el estudio de Darío Gómez. Pero pues, aquí no habían estudios. ¿Y qué tanta posibilidad tuvieron o han tenido de viajar, de salir? Mucho. Dami Pucher. Nosotros éramos los consentidos de la licorera. La licorera hacía un fin de semana salir por Barbosa. La semana siguiente, Puerto Rico. Bueno, yo tengo un poco de curiosidad, ¿cómo es la vida del músico en esas correrías, en esas salidas que duran semanas incluso?
no sé qué tan bien pueden dormir, porque evidentemente su actividad es nocturna y ¿cómo viven? Y claro, digamos, la gente dice, no, chévere, ahí usted, ¿no? No, pero va a hacer una tarima, porque este ahorita es distinto. Ahorita el formato es, de subir una tarima, es un show de 1 y media, 2 horas más invitado. En esa época no eran 3, 4 tandas. Uno terminaba rematado y después termina uno y quiere la cervecita. Y ya dormir, ya en la noche hay que tomar otra vez. Si es en el mismo pueblo, dicen, no, pero ya no, es que mañana es a ver, bus, es complicado. ¿Y cuándo? ¿Cuál recuerda usted de pronto? Bueno, quisiera preguntarle más bien si recuerda momentos en el que tenía que salir a tocar, pero no se sentía bien, estaba enfermo, tenía alguna dificultad. No, No recuerdo. increíble. No recuerdo porque eh, podía estar enfermo, pero a la hora de tocar el chip de la salud también iba cogiendo. Esa es la producción de endorfinas que le produce al músico a tarima, ¿no? Sí, yo digo, cuando uno hace un trabajo que le gusta, no le parece tedioso, ni cansado, ni nada. Cuando uno está haciendo lo que no le gusta, no sé, no, caramba. Entonces, como es algo que me gusta, y nunca fui tacaño con el cliente. Además, bueno, para que me toque de 10 de la noche a 2 de la mañana. Yo a las 2 de la mañana puedo escuchar radio, pero no. Yo le decía al muchacho, una media horita más. No perdemos nada y el siguiente queda contento. Sí, ese extra hace la diferencia. Sí. Bueno, yo supongo que porque ha sido muchos años, ¿no? En ese transitar a muchas anécdotas. Me imagino que también, no sé qué tanto escoge usted los clientes. Es decir, hay un estudio previo. Cuénteme pronto cuando se haya sentido como, uy, Una anécdota complicado. No, porque esto no pareció gente. Usted de dónde va a sacar la plata, eso es imposible. Ya el cliente cuando dice van para tal lado y uno pregunta. Por ejemplo, a mí me contrató un señor a ir a tocar al Cerrito Santander. La mala, complicada. Era una zona de esas épocas complicadas. Y justo aquí por este lado acá, la vía aquí, Curus, había un derrumbe que no había paso. Pero por siglos. La vimos. Yo pues estoy vinculado laboralmente con el Ministerio de Defensa. ¿Sí? Entonces había un compañero que le dije, no echemos nada que dejar para allá. Un carnet, sí. Oiga, hermano, nos vimos. Ya salimos de la principal, empezamos. Y eso solo. Es conductor del vuelo aquí de ruta interna de la ciudad. Y yo le dije, no me acerqué, te le digo al dueño del bus que íbamos a ir a Silos. Entonces, paramos 3 en pista. Arrancamos. Y fui, está más tarde. Al fondo vimos un camión de cola y un camioncito pequeño. Yo le dije al conductor, aceleremos un poquito para ir acompañado, pero yo veía que a medida que nosotros íbamos acelerando, el camino se iba cortando con muy rápido. Cuando estuvimos allí, levantan la carta del camión, eran los muchachos. Bueno, ¿pasó algo? quiero. No, pues así de tonto, de herida, o parte no, pero eso fue muy complicado porque, bueno, nos pararon, nos hicieron la historia de ellos, aparte, ¿no? Y ya, pues, vámonos. Llegamos a un punto, ya llegó el comandante del grupo, ustedes en la ausenta, vaya llevarlo al colegio, se lleva a la ausenta, llegamos al colegio y le retorno. Usted me ha dicho que usted estaba ya hablado con esta gente, ¿y qué pasó? La función del paseo que llegamos, el sonido de un señor de manda, alternamos con un mariachi de Sogamosa. A todos. Uno no busca hotel ni nada porque uno llega a pico el baile y se ve. Sí. Pero eso siempre es así, o sea, Pero generalmente, sí. pero antes de pasar a eso, que en ese momento, evidentemente puede sentir uno muchas emociones, además el riesgo explícito que tenía usted atado pues a la institución militar.
¿qué pasaba por su cabeza? Ya en ese momento ya tenía conformada su hogar, ¿o no? Sinceramente, ¿qué nos puede compartir? ¿O estaba tranquilo? Se le viene, te pasan a uno muchas cosas por la cabeza, porque uno no sabe qué puede hacer la real. Yo le dije a los muchachos, yo hablo porque empezamos todos a hablar y de pronto se sale por ahí una pendejada, entonces te darán, yo hablo. Y yo dije, no, nosotros vamos a tocar un baile escotello. Me dijeron que eso estaba autorizado, güey. Pensar que llegamos, tocamos el baile y ¿qué nos veníamos? Y les gusta que el mariachi, nosotros arrancamos, seguía el mariachi no llegó a la hora de tocar ellos, nos volvimos a nosotros, nos va a tocar nosotros. Entonces el mariachi le tocó al final doblarse. ¿Y qué hacemos? El señor del sonido recuerda, yo no deje tu vida ahí. A las 10 de la mañana vengo todos acá a tocarles. Yo no toque salsa, toque música para bailar y ranchera y todo eso. Y teníamos una china, una cantante, que tenía una niña como de 2 meses. Entonces me dice, Tico, estoy en casa aquí un tiempito con nosotros. Dice, no, como yo tengo una niña de 2 meses. ¿Cuál es el problema? Dime la dirección. No, está que tocamos lo que ellos quisieron y ya de pronto el man dijo, bueno, arranque. Pero la plática sí con el tipo. No les cuadraron. Y el director del colegio le muestra la plata, le dieron 50,000 al señor del bus, al otro me dieron 20,000 pesos. ¿Pero se perdió el bus, no? No, se va a vender. Pero eso fue terrible. Y yo desde esa época dije, no, yo creo que después de esa época ya, creo que no volví a salir con la orquesta pueblos, porque es que hablo con él. Claro que hay el estrés postraumático. Y de pronto alguna anécdota de una finca así como que lleguen y sea como donde vean gente. No, sabes que no. Tuvimos una ocasión, una situación así como rara, pero acá en la ciudad. Acá así. Y no sabía uno qué pasó aquí. Sí, pero no. Normalmente hay un respeto al músico. Ahí con la que bregamos, porque todos eran de la cantante. De la cantante. ¿Y qué hago? Yo no se entiende. Pues. Cuando uno está inmerso bueno, de hecho quería preguntarle también, ¿cómo hizo para mezclar esa vida tan mula con la vida del hogar? Yo ya he pasado por tres paredes, aproximadamente 3. Me encontré con una chica que habíamos conocido en Florida hacía muchísimos años y nos encontramos de casualidad a la fiesta. Ella era del consejo de administración y entonces los 7 de diciembre se le dan la fiesta y monto. Me llamaron, necesitamos un grupo, traiga la cotización. Yo fui la llevé, después me llamaron, bueno, baile suyo. Yo llegué en baile. Hola, ¿qué hubo? Tantos años sin ver, normal. Cuando terminamos de tocar, yo acostumbro, mientras hagamos lo de tarima, dejar el sonido para que la gente baile un rato. Esa chica se acerca y me dice, hola, Iván, bailemos para recordar esa época. Oye, bailamos normal. Y el otro muchacho que me ayudaba a cantar, no sé qué vio, la hora hoy, no sé qué vio. Y digo, ¿tú caes ahí? Usted no era consciente en ese momento. Y bailamos normal, no hablamos de cosas de vida blanca, bailamos normal, pero no sé qué vio. Y él sí, yo cada rato me decía así, ¿usted cae ahí? Oye, ahí cae. Me casé con una mujer. Excelente, mujer trabajadora, un género templadito como buena Santander. Pero me ha servido mucho porque he sido como por la ciudad, me ha organizado un poco mi vida, ya tengo una estabilidad de una vivienda, de carro, de una cosa, de otra. Ella tiene unas confecciones.
y me cambió. No digo que no tabardeo y juego fútbol y este tiempo y la cosa, pero no esa vida. Y yo taberní mucho. Sí, porque, Yo taberní demasiado. pero tabernear, ¿qué significa? Yo también Calúa, Pilato, Noche de Americana, Vino Tinto. Yo todo el tiempo cantando solo en la Tortuguita. Era el sitio más lindo que había. Era muy romántico, con vitrales. Iban a puras parejas. Los domingos era el mejor día porque iba a la tipo en México. Pues es también una doctora y entre semanas poco el contacto de dedicaban en domingo. El sitio del día de comer era unas empanaditas y cenaban. Puro licor sin. Y yo hubo una guitarra cantando. Uy, qué delicia. Espectacular. Qué planazo. Espectacular. Qué planazo. Lástima que ya no se consigue un sitio así, o por lo menos a mí me cuesta encontrar algo así. Yo la verdad es que soy de ese tipo de gustos. Yo siempre he dicho que soy de alma vieja, porque entonces me parece... Al principio, pues yo me veía como con la guitarrita solo, entonces el señor me consiguió una batería electrónica. Y yo la tenía toda tabulerito, ¿no? Ya las cosas se escuchaban más por el terror abriendo. No había percusión ahí acompañándolo. Por la batería electrónica. No, que te la había porque... Es que si tú era como tan romántico que no daba necesario de una cosa grande, sino así como privado, como, no sé. Bueno, entonces tabernear significa que tocaban las tabernas, pero también significa que después de hacer el trabajo, pues ya estando ahí, Sí, nos encontramos con Jimmy, con Rafa. ahí ya sacaron el Rafa ahorita pues él no toma, pero hay época tomaba. Jimmy pues no ha sido muy, pero entraba ahí en descuento porque nos encontramos los paisajes, muchachos Romy Bayona, Romy Arenas, con trompeta, de Adrigo también. Entonces nos buscamos así como el convito de los paisanos y ¿sabes? Pero usted nunca se desconectó de Ábrego, a pesar de que fue tan dinámico aquí en Bucaramanga. Tuve una época que me desconecté como unos 5 años, 6 años que no iba. Hasta cuando me colgaron en el colegio. ¿Y cómo fue? No me quedó claro cómo fue el puente para finalmente ir y tocar allá. O sea, ¿cómo lo conocían ustedes allá? No, pues ya sabían que yo tenía una orquesta aquí en Bucaramanga, que trabajaba en una orquesta, que estaba metido pues como ya en las grandes ligas, que, oye, pues traigamos a mano a ver qué es lo que tiene. ¿Usted era el director o es el director? Sí, claro. Me decía Jimmy, precisamente, dijo, yo cuando escuché la orquesta dije, ¿cómo es posible y la capacidad técnica de esa orquesta? O sea, él dice que le impresionó mucho la técnica. Llaman orquesta, pues. Yo decía, con otra orquesta me paro donde sea que sea. Pero no ocurre lo mismo ahorita. Pequeña. No ocurre lo mismo con la actual orquesta. O sea, con el canal de ahora. Porque viable, pues sepan ahora que sea también. Digamos, siempre he preocupado porque poner cosas buenas desde los instrumentos. Yo cuando empecé en Calúa, yo entré tocando el bajo y cantando, yo no tenía instrumento. El señor el dueño del negocio me ayudó a conseguir un bajito normal, una platica normal. Entonces yo dije, no. Entonces ya empecé a cambiar uno de los primeros bajos, recortando bien grabando los traje yo. Y empecé a pulirme, a encontrar cosas buenas, a tener una orquesta buena. Siempre tuve una orquesta buena. Siempre tuve una. Entonces, en esa parranda consiguió lo que fue su primera esposa. ¿Así fue? Después de muchas parrandas que me contrataron para tocar en el conjunto residencial Macaregua, ahí nos reencontramos después de muchos años, bailamos normal. El otro mano que me dijo, Sí. sé que y ahí caí. Lo que quiero decir es, y entonces de ahí en adelante, ¿cómo fue esa dinámica del hogar versus dinámica musical? Exige las noches, que exigen los fines de semana están ocupados. No, porque yo ya me había retirado de la taberneada, ¿sí? Ya yo me había retirado del ambiente de las tabernas, porque ya no había un sitio en Bucaramanga que tuviera un grupo de planta, una orquesta de planta. Entonces ya los toques eran a veces un fin de semana, a veces no. Entonces
Y ella pues ha estado como que le gusta ese medio. También es muy musical. Sí, es que ellos cuando vivían en Florida Blanca, y venía mucho costeño a estudiar al seminario, ellos tenían una casa grande, entonces ellos hospedaban ahí a los costeños. Entonces, ya la cosa del acordeón, ya conocían a Villazón, a toda esa gente, entonces, y yo creo que si yo me pusiera con él, capaz que ella la solo dice el trabajo, pero ella es muy buena vendedora. Yo me seguí el concurso Ocaña Talent. Sí, y los votos que yo recogía, me los recogía ella. O sea, pudo ser, porque me imagino que no lo fue, su manager. Y lo puede ser. Todavía, claro. Ella tiene... Eso es una chispa, pero dispara. ¿Y usted siente que esa orquesta ya va a estar con usted hasta el fin? ¿O qué proyectos tiene de pronto? ¿O ya le ha cogido tanto cariño que estará igual, así sea? A mí me hacen propuestas de otra orquesta, me necesito un bajista, que no sé, hasta de vallenatos. Y yo digo, no, vamos que no, como... Estoy en este momento como en una pereza musical. No, ¿sabes qué? Que yo empecé a trabajar a la brigada como músico. Entonces eso me salió mucho. Y entré como... Entré a tocar el instrumento que tocó mi papá. Yo nunca había tocado la tuba. Lo hice como por afecto, como por cariño. De un toque la tuba, usted es barista, lo expresaba y armonía, pero y la cogí. Y duré un poco de tocando la tuba. Y después llegué a ser el músico mayor de la banda, casi 10 años. De la banda del ejército. Sí, ¿cómo fue esa experiencia con ese rigor militar? Pero siento que a usted también le gusta como ese rigor, ¿no? A ver cómo pudiera. Siempre estuvo la banda a disposición de ellos a la hora que fuera, en el momento que fuera. Así nos avisaron, sacamos un servicio. Si estábamos 23 músicos y íbamos 15, sacamos el servicio. Sí, porque que ya me digan, oye, ¿qué pasó? Que la banda no vino. Eso grave, ¿no? Pero no sé, estamos hablando de la banda del... ¿También salían a tocar comercialmente? No, es puro protocolo. O sea, tienen que estar disponibles a la hora que sea. Nuestro horario es mediodía, pero pues, la disponibilidad es el día, noche, domingo. ¿Y qué pasaba si coincidía? Porque lo normal es que los sábados, por ejemplo, coincidieran con la otra, con la orquesta. Cuando yo ingresé al ejército, el primer fin de semana que yo ingresé, yo tenía orquesta en noche repérica de planta. Y ese día salió un servicio por aquí por los lados de Sabanetones. Entonces la ida era el viernes para regresar el sábado por la noche. Y yo tenía la orquesta viernes y sábado en noche de aire. Entonces cuando hablé con él, se tenía que hablar, me dijeron, ¿desde para qué quería entrar aquí? Para estar pidiendo permiso. Lo que pasa es que yo les colaboraba mucho también. Que tiene un evento, yo llegaba al grupo, podíamos ir pianista y yo nada más. Y ellos me compensaban con un permiso. O sea, al final sí lograron como darle esa concesión y esa flexibilidad. Mayor y eso me ayudó mucho. Hoy en día te hacen mucho amigo. Ya no está vinculado. Hay unos que ya no están vinculados porque todavía están y lo ven a uno y lo saludan con cariño. Y, ¿cómo usted qué hace aquí todavía? Porque yo tengo 27 años, 6 meses ahí. Jorge, ¿qué tal el talento que se encuentran, por ejemplo, ahí en los soldados y eso? Sí, es que hay orquesta, hay conto vallenato, hay circo, pues se llama Johnny que van a los barrios, a los colegios. Eso pues, me cambia en Chile la gente de que es el ejército solamente olfato, que también hay momentos para, y eso pues motiva la tropa, ¿no? Pero llega con un vallenato, pues la banda, nosotros íbamos para la banda y tocamos música colombiana y cosas así, sí. Y la banda en una ceremonia le da mucho caché, mucha altura. Pero yo ahorita en este momento ya no estoy, yo soy músico y aparezco, soy músico en el nombramiento, pero en este momento me tienen de maestro de ceremonia.
Por ejemplo, hoy que tuvimos esta mañana ceremonia. O sea, su vida también está en torno al micrófono de alguna manera. Es que lo primero que yo hice en Florida, la orquesta, lo que se antes sería desintegrado. Y el cantante era el animador en un balneario aquí en Bucaramanga que presentaba orquesta todos los domingos. Entonces, cuando yo empecé como a darme a conocer en Florida en mediodía, pero vean, usted canta, ¿cierto? Usted no puede, se no anima. Y que pues sí, de tal que sí. Y es que necesito que no resulta. Y yo llegué con las aguatadas, con todo. Pero nunca he mostrado el tarima como que tengo miedo, como que estoy nervioso. No, yo trato de seguir. Claro, hay un manejo al público previo, ¿no? Eso es una ventaja. Y yo creo que me regreso a la charla cuando lo vi después de la... Y me vi a animar y saqué. Incluso Miguel Reyes, porque no enviado usted. Aquí de la porque estoy speaking. Se sintió cómodo y sintió que era... Total. Sí, y digamos la formación que me dijo que ha tenido ciertos cursos, no sé, técnicos, o no sé, de periodismo o de locución. A ver, digamos, yo he ido como preparándome con las cosas que me han dado la vida. Por ejemplo, de música yo soy técnico de música, grabado. Con las cosas que yo he hecho en la música, composición, un poco de cosas, el Ministerio de Cultura me avaló como músico profesional. No, resolución y todo. Cursos en escena. Bueno, lo que es música. Yo también tuve un restaurante allá en Bucaramanga. Entonces teníamos, había una buena afluencia de fiestas. 70, más día y 80, más la gente. Y yo, bueno, que la gente llegaba, la gente hace contactos con los dueños generalmente. Entonces ya que se te cuentan uno la vida, los problemas y todo. Hice un curso en escena a través del ejército de atención al cliente que me subió bueno. Y en ese momento donde vivo, pues yo era mi colaborador y ahora mismo a tocar en la TR y yo estaba digando, ¿por qué no me viniste con esto? Me postularon en una asamblea y me nombraron administrador. No es fácil. Qué pereza. Sí, eso me parece que... Y yo con un punto pequeño, me dio charro en apartamentos. Entonces yo dije, no, entonces hice un diplomado en administración de propiedades. Cuando llegó el boom de los derechos humanos y esa cosa, es un diplomado, un convenio de la UNAP con el Ejército de Derechos Humanos, y yo lo hice. Ahorita último, que tengo más amigos que están en la asamblea, entonces veo como una resuelve cuando salga pensionante, entonces hice un diplomado en Saudita. Y se ha ido con lo que se ha ido preparando. Y la vida de este más que y en la música pues total. Entonces, día a día, porque la música viene saliendo locos con cosas nuevas, reggaetón, te parece con pendejaditas que y se lo ven. Se pone uno a pensar claro, cuando usted comienza, o sus inicios, la música y en formato orquesta, pues es que era lo del momento. Pero ¿cómo ha funcionado ese formato en una época donde prácticamente ha desaparecido pues ese gusto? Ahora, yo sé que se ha sentido, digamos, a nivel profesional eso, o ha pensado en algún momento migrar. No, digamos, uno tiene que ir con lo que viene, ¿no? Por ejemplo, cuando tocamos en las tabernas, entonces, bueno, yo era el que sacaba las tabernas, llegó un músico a la taberna, es el músico, no toquemos una salsa personal y un tipo que ¿sabes qué viene? A rajar, y a que le consiguiamos después. Toquemos a esos que son los que dan la plata para que nos paguen el sorbo a nosotros. Entonces va uno cateando como el gusto musical de la gente, ¿sí? Por ejemplo, cuando comenzó a salir la carrera ya está metida en los clubes partes. El vallenato, yo recuerdo cuando empezó el vallenato a llegar a Bucaramanga,
que se lo trajo aquí Julio César Galvez, porque llegaron a empezar a llegar costeños a estudiar, y eso era en las palabras, y eso era lo hecho también, y todas esas cosas. Entonces, de tocar eres con el gusto, con lo que va día en día. Sí, A veces te puedo tocar reggaetón, que no te gusta, sí. ya ha tenido usted contacto, me imagino, porque pues, digamos, esa carrera con los personajes relevantes del entorno musical en Bucaramanga. Por ejemplo, ahorita escuchando a César Galvis, ¿no? ¿Tiene usted relación? ¿Los conoce o conoce a muchos artistas? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando yo comencé en la música, estaban comenzando Willy Penny, Julio César Galvez, bueno, de El Negro Quintero, y ellos llegaban al nosotros tocaban Marifo, Henry Manigan, y yo soy el enemigo que son personas que no son de Shem, pero y te salen en el barrio, pero no más popular, y han ido para el río, y Willy Penny es abogado. Yo soy el era el papá de los vallenatos, entonces lo mencionaba a todo el mundo. Compositor de Rafael Orozco. Un saludo a mi tío Henry. Ahorita estamos hablando de él, ¿no? Henry Vergeli, rafista por excelencia. Fernando con el binomio, con Diomedes, con los Zuleta, con Oscar de León. Con Pastor López hicimos una amistad. A Pastor López. Okay. Él venía a Bucaramanga, donde se conoce, y se iba para el restaurante hasta un gym de visita. O sea, tocó en tarima también con... Oh, sí. Yo le llevaba el batallón gratis a los soldados. ¿Con qué otros artistas así relevantes tocó en tarima? Que yo soy abogado. De pronto, en alguna anécdota, algún momento te diga, uy, estoy tocando... No, alternando. Por ejemplo, cuando estuve en Cúcuta, alternamos con Oscar de León. Estaba Claudia de Colombia, el Escudito y el Puma. Semana bestial. Uy. Y Oscar de León. No, pues claro. Y ahora esto pues con Billo, Feiroli, Sí, y me gusta mencionar esto porque, como le digo ahorita, en la pequeño sondeo que hice para poder sentarnos acá, lo que es evidente es, bueno, o sea, el Mara es la institución, ¿no? Y la experiencia más grande fue el año de la Terencia. Claro. Pues se fue... ¿Fue en Bogotá? ¿Tuvo que ir a Bogotá? Sí. Es que cómo se dan las cosas. Resulta que hubo acá en el Club Campestre un desfile de bailes. No tuvimos a tocar. Y dentro de la comitiva de la televisión, venían señores que llamaba Boring Shop, que era libretista, director de novela y todo eso, que en Coestrella se llamaba la programadora, que eran de Pacheco, que lo dona Lumé. El tipo se enamoró de la orquesta. Se enamoró ninguno. ¿Ustedes quieren ir a esas variedades? Era un Grammy. Claro. Bueno, lloraba la vuelta. ¿Ves? No le creímos. Ese día nos llega la noche de Bogotá. Nosotros nos presentamos en Bogotá en agosto. Fue como en el 88. Nos llegaron pasajes. Ir y vuelta a Bogotá. Con la caída en el Zorado, nos esperaban un bus. La orquesta Noble, Bogotá Houston. En la noche invitación a un negocio que tenía un momento. Uy, había que hacer concierto a la Casa del Gordo. Y la orquesta que tocaba ahí de Atlanta era la orquesta de Atlanta en el programa. Esa era la casa de Mea, ¿no? Sí. Allá fuimos nosotros invitados por ellos. Ya llegó la presentación el sábado, que se grababa en vivo, y lo pasaban más adelante, pero se grababa en vivo. Grabamos como 6 temas y pasando en Fredo Bots. Cometimos un error. Íbamos estrenando todo. Todos, zapatos, medias, panta, todo. Tenía, ven a ser lo más relajado posible. Este padre que está tocando un país. Hemos asustado, porque en la media tota de Federino Kahn en el sótano. Y era esperando con Juan Piña. Juan Piña en ese momento estaba. Afortunadamente, el otro de marcha, con Juan Piña, por eso. Te llamas conocíamos, entonces, hermanos, ya tranquilo, muchachos, relájense. Y sí, hicimos el programa. Terminamos de grabar al aeropuerto.
no había vuelo directo a esa hora porque teníamos que tocar en el club con una de esa noche. Entonces nos vieron Bogotá, Barranca, taxis en Barranca, por dentro de la Questrains, directamente al club. Nosotros con un drama nervioso. No, Michael Jackson, esa semana éramos nosotros. Sintió que, Ya no me y ahora dónde vinimos ahora. sintió que ese fue como un momento cumbre en términos de sensación. Porque ese programa no era todo el mundo, que era lo máximo en Colombia. Y con esos dos personajes, está chévere el Gordon Morea. Y entonces, como estaba en el curvito, en San Carlos se celebra la fiesta de sus misericordias. Entonces yo inventé un baile de empresario. De una cancha de telo. Encerditamos la parte que iba a ser la pista para dejar. Organizamos todo. Un empresario gana, me compraba el baile. Y yo, no, lo voy a estar en día de sus misericordias. Salimos en televisión. Me gusté en un palo. Y resulta que nos vimos, paramos en Ocaña y vimos el programa. En Ocaña. Y vamos a Abre antes de terminó la misa, venían ya, como para igual. Hubo una magia de teles. Hermano, eso no fue me tocó arreglar con 20,000 pesos. A cada uno en el bus decir, ¿verdad? Porque que esa realidad. Bueno, quería preguntarle antes de eso, ¿con quién lo vio? ¿Con quién vio el video? Porque me imagino que fue un momento, estábamos hablando, ¿no? Pues, de reconocimiento a la trayectoria. ¿Lo vio en familia o...? Sí, cuando lo transmitieron se sentaron a ver. Íbamos para solo con los músicos. Caña, sí, los músicos. Y mira que duramos como un mes ensayando los temas que íbamos a tocar. Dándole. Vimos el programa en Ocaña y el director de la orquesta, que era de la Nobel, ¿no? Que es la arreglista, dijo, oiga, ahí hay un error. Le dije, pero si el arreglo lo sacó usted y lo llevamos un mes ensayando. Dijo, paremos en la charla. En la época se grababa en Beta. Sí, Beta, se grababa el programa. ¿Sí? Y lo dimos ver y sí. Un error musical. Pero esos errores solo los entienden ustedes, ¿no? Exacto. Cuando la gente no pasa exacto, sí. Como eso es, ya, sí. Pero sí. Eso, cuando yo fui a grabar a Medellín, grabamos una setcita para nosotros. Bien. Quedó 1A. Entonces me dice Hernández, es que hay un muchacho que graba unas maracas en salsa y hace coros. Si quiere, tengamos, le cobra barato. En esa época, como aquí se invita a darle, cachan la cosa. Y me grabó la trompeta, el primer trompetista de la Sinfónica de todo el teatro. Mano, Pañegua. Sí, y ellos me trataron con mucha consideración. Nosotros hemos grabado el stick de Sony View, Wayman, Diamond. Ese tema no está atravesado. Atravesado cuando estaba en el disco, ¿y qué pasó? Estás cruzado de mi cadena. Y tus pies. La salsa se mide con la clave. Miramos, sí, señor. Estaba ahí. Pero lo notaron, los músicos. Y lo grabaron. Sí, pero es como ha sido los dos contratos. Bueno, esas capacidades musicales, ¿cuál ha sido el músico más bravo que usted haya visto, con el que se haya encontrado, que usted diga, hombre, esto es una capacidad ya impresionante? Grabando en Medellín, es que los que entiendo cuestión empieza quemado en Sontanera. Ellos fueron a grabar y bueno, el director de la orquesta había tocado conmigo en la orquesta de Gloria Blanca. Entonces tocaron conmigo a Medellín y grabé. Y yo me vine a grabar en Medellín. Me pagaba todos los viáticos. No me pagaba por hacer la grabación, no me pagaba el hotel, transporte, y ir a grabar a Medellín. Medellín era. Y se me dio los temas, los ensayé, los monté. Llegamos a Medellín y yo a grabar un man que se llama ¿Barros? trombonista. Y otro que se llama Fernando Pavón.
pues caballos. Y después no, me grabó a mí, te acompañaba. Eso es otra cosa. Es que una cosa es el músico, pero también otra cosa es el músico de grabación. El músico de grabación llegas con el afinador y suelten, acorde viene tal con el papel, de ahí ya ponen antes. ¿Usted cree que a veces la rigurosidad musical, en este caso, termina solapándose con esa capacidad de expresar sentimientos? Es decir, cuando uno puede ver a un músico que dice, hombre, toca, no se pela una, no desafina nada, no pela una nota, no sé qué, chévere. Y luego hay otro que de repente, sí, puede desafinar, no se enfoca en la técnica, pero transmite un sentimiento impresionante. Claro, eso me parece que, porque a veces, y claro, en la medida en que se aprende más, pues la técnica es importante y lo demás, pero se va alejando de esa esencia que se quiere transmitir, una canción de amor, bueno, cualquier sentimiento que se quiera dar, incluso al tocar un instrumento también se nota eso, ¿no? ¿Qué siente de eso? Pues a veces uno como que dice uno, pero ¿por qué? Escucho uno, se me como canta. Pero pegó. Yo cuando grabé el bajo con su pareja, colegas amigos, tocando el pelo me decían, esa vaina quedó como regular. De más la tienen que tocarla como yo la grabé. Porque hacen que suene como el disco, tienen que tocarla como yo la grabé. Pero las conciencias sabían que lo que había hecho estaba bien hecho, ellos me lo hacían eso de entonces. Pero funcionó y Sí, claro, apegó. Se estuvieron mucho tiempo. Y para mí fue muy satisfactorio. Y yo dije ese día, el día que grabé ese yo ya me siento capacitado para hacerlo con el que sea, porque llegué a grabar. Yo pensé que como todo era en cabina, me iban a pasar una cabina. Me hice de grabar, me dice, man, siéntate conmigo. Con la consola. Porque el señor me le grabó, después que le grabó toda la vida en Estrella de Gutiérrez. Toda la vida. Maestro, pues. Y era distinto, ahorita toda una computadora digital que afina, te pone el metro, todo lo que ahorita en la época no era mezclando, eso para él como vengo a Atari. Y le digo, siéntese aquí. No en la cabina, no siéntese. Venga, le conecto al lado, pongo la digo, hágale. Gracias a Dios. No tuve ni que retener nada. Wow, gracias a Dios. Porque yo, lógico, aquí tenía 15, 20 años más allá, no, ensayando. No. o sea, pasó los estándares súper. Pasé eso sin miedo. Es que ahorita uno graba y desde la consola llega y si está alto, te pones de afina, te pones cero, si está bajito te sube, si está corrido te... Bueno, sí, de hecho, digamos que esa realidad actual, pues, hace que no se preocupe tanto por la afinación, preocúpese por transmitir algo. Yo te quiero comentarle algo y es, usted seguramente conoce, porque ahorita me decía que le gustaba mucho la música colombiana, la andina. A mí también me gusta porque además fue desde niño, la escuché muy de cerca. Y he asistido a cursos que hacen de duetos de música colombiana. Y lo que he visto es eso, o sea, como que llega un punto donde ya no sé, le pierdo interés porque sí, separan, ahorita hay muchos duetos de mujeres, ¿no? Y son, o sea, una técnica impresionante y demás, pero como que no siento lo mismo de escuchar a un Garzón y Collazos o un Silvio Villalba, ¿no? No sé, digamos, eso usted cómo lo asume cuando está en la tarima. ¿Se preocupa mucho por la técnica o se preocupa más por que quien esté allí para verlo lo disfrute? Digamos, uno tiene que preocuparse por la técnica, pero siempre buscando tocar el corazón a la persona. Sí, yo puedo poner la guitarra, puedo hacer toda mi técnica, pero hay una expresión que te viene de mí, uy, ¿qué pasó con eso? No volverme. Ese es el problema ahorita, por ejemplo, de los frecuencias. Ese es el reloj. Ya yo no puedo expresarle nada porque
Eso sale, no me puedo salir Y muy cuadriculado. Ya sé, sí, exacto. Bueno, cambiemos un poco de tema. ¿Cómo fue recibir a esos paisanos? Porque lo cierto es que usted de alguna manera había abierto un camino para ellos. ¿Y cómo fue eso? Pues usted les lleva un delay en años, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ellos llegaron, pues estaba... Ha habido una gran cosa con los muchachos de Ábrego que son muy profesionales. Y el músico es muy cumplido, muy serio, muy responsable, ¿sí? Entonces, de una noche de cuando bajaba por el apodo, a los no, que estoy con la visita. A uno a mirar, la pasó un caballo. Y la boda rapa, y me proban allá. Galillo. Entonces, Usted le dice ese Galillo que tenés. sí, con su técnica para tocar y vómito también bien, el otro pelado de algo que se ve para tocar y vuela. Y a la gente le gusta el músico ese porque son muy responsables. Aparte de son muy buenos músicos en sí. Entonces yo decía, no, va muy bien. Y una anécdota con ellos por ahí que se reunían a recordar su... Ay, ya me tomaba de hambre. ¿Y qué solían tomar? Ah, no sé, aguardiente. Ahí van a correr ahí afuera aguardientico y a dar cháchara y a recordar de hambre. Y con los muchachos de aquí de Bucaramanga, pues yo los relacionaba, le presento un paisano. ¿Y esas tertulias se armaban era después de los toques o...? Salíamos a la taberna, daba esa de una, Gine de un video de otra. ¿Y ustedes no tenían como la obligación al otro día de... o no? Tenían como el... Podían la noche ahí estar... Ahora sí, cosas en la mañana. Al día siguiente, venía uno y 6 de la tarde para la 33. ¿Siente usted que sí hay... que se produce en Ábrego, digámoslo de manera silvestre, ese talento? ¿O será que todos los todos los de su pueblo dicen lo mismo? El que de mala dice aquí la gente, porque por ejemplo en Vélez también hay... A ver, estoy en la celebración del día que sí. 14 grupos de Ábrego los 14. del campo. O sea, cada vereda tiene un... Y yo, entonces, te decía, mira, esto es un amigo aquí de Ábrego que viene de tu hermano, que tiene orquesta, y dale un consejo. Y yo le decía, ¿usted quién es? Y, no, los otros por oído. bien uniformados, hacen intro. Es que eso es lo que más me impresionó. Cuando dicen, no, pues llegarán a tocar. Hacen un intro, hacen coreografía, tienen batería electrónica, tienen conga electrónica, con la tecnología. Y esto es... Yo decía, realmente hay que ir a este museo. Vi unas chinas hermosísimas. Y en Ábrego otra gente... No voy a hablar tanto sobre esa provincia. Pero que era lo que había, un encuentro de día del campesino, en Ábrego, fue en Ábrego. Entonces venía la gente de los descampos a festejar y te presentaban el grupo y les pagaban. Okay. ¿Y eso fue qué, en el parque? No, eso fue al lado del Megacolegio. Un coliseo. Ah, sí. Tenían sonido, muy bien, muy top, cosa espectacular. Digamos, no, les decía, que no me apreciaban ese todo, más descafo. Hasta eso, ¿cómo es eso? Es evidente que eso es un talento innato, ¿no? Y ahorita, pues con las redes sociales, pues, uno investiga y todas esas cosas, pero yo me vine totalmente impresionado. Hay unos grupos de los 14, por unos 4 grupos que pueden codearse con Bebelosa, con San Miguelito, con todo lo que pueden codear. Muy buenos. Bueno, y lo dice Excelente. Lo dice usted que... hacen show en el requito con una botella, cena por... No, claro, o sea, y que venga de su parte, que también ha visto todo lo que ha tenido que ver. Cualquier cosa no lo sorprende, pues... Ahí me impresionado. Aparte de la muestra de la poesía de ayer. ¿Qué se podría hacer? Vamos a soñar, como le dije yo. El problema en Ábrego, que yo sé que eso no es difícil, es que en Ábrego, como yo les decía, man,
sería muy bonito no me la política la vida, porque el proceso es corto. Empieza uno con los chicos, después de el otro candidato lo tuviera. Si es de mí, pues yo no lo puedo hacer. Pero si no es de mí, hasta ahí. Ha coincidido, Los procesos. ha coincidido eso. Todo lo mismo, ¿no? Mucho más de muy buenos, tienen una velocidad. Y por ahí me pasaron el dato que parece que se está acabando la cultura. Y ese es el problema de la Casa de la Cultura, ¿qué es? Eso ha sido un problema como, incluso como a nivel nacional. Nombran ministro de Obras Públicas, un médico. Ministro de Salud, un ingeniero. Entonces en Ábrego nombran el director de la Casa de la Cultura, ¿no? Muy bien. Al cuñado de alcalde, toca un timbre y se atraviesa. Resulta que tuve un capítulo con Néstor Jiménez, un gran artista, y hablamos precisamente de eso, entonces generamos ahí una especie de, no de debate, pero establecimos como en la conversación sobre si era realmente o si era completamente necesario que quien dirige una institución sea, por ejemplo, en este caso, un artista, o tenga que tener también habilidades gerenciales. Ser un artista que tenga una preparación también administrativa. O un administrador con sensibilidad artística. Saben música los que no solo hablan, no solo música, ¿no? Que la pintura, que el teatro, que la danza. Entonces de motivarlo. Y los pegadillos chiquitos, eso es lo que hay que motivar más. Sí, uno ya viejo, las cosas se le gustan un poco más, un pelado no viene con una chispa disparada, ¿verdad? Y en Ábrego lástima que existe la casa, tienen la casa, no hay formación, no, digamos, bueno, vamos a traer un músico de este instrumento para que hice el taller, lo tenemos un fin de semana y le pagamos. Sí, me dijeron que está peligrando como tal la casa, o sea, que el proceso está roto y que pueden venir unos años de que no haya ni siquiera eso. Te quería escalar con esto después de trabajar con Matuín. Y decían esto, ¿qué tal? De esto, y me han abierto dictando un taller de pintura espectacular. Alguien con autoridad, con experiencia. Yo, lento, obviamente. Yo monté un taller de guitarra. Lo tengo. Pero voy a Ábrego. Es que también hay que mirar eso, digamos, no, yo no sé. Los muchachos, de pronto yo digo es porque no hay competencia. Y la competencia es buena. Me dice, uy, es como, pero estoy solo. Claro. Entonces, yo digo, no pasa nada. Por ejemplo, yo voy a Ábrego para andar. Yo veo a los muchachos tocar guitarra, dando el máximo que ellos puedan dar. Y yo toco guitarra y ellos ven lo que yo hago. Y no ha habido uno que le diga, mano, digo, ¿cómo haces eso? Yo digo, así, hacerlo así, les explico. Sí, y si querés lo pintamos una pizarra, lo que vos querés, para que te salgan de lo natural. Eso nada, sí, ¿verdad? Y la armonía muy rico. Y yo de eso tengo muy mal con eso. Y no ha habido uno que me diga, mano, ¿cómo haces eso? Y yo puedo colocar distinto, ¿cómo es? Pero ¿será que la razón es desinterés o de pronto hay una barrera de cómo voy a llegar yo a decirle a él? No, porque uno le da pie para que sí, sino que como no hay competencia. Bueno, pues los que estén viendo esto, que cuando vean a Jorge allá tocar, pues que... Yo los tengo yo dije, voy a enviárselos como para los que ya tienen conocimiento y para los que no saben. Pero en vista de esas cosas, sí, en Ábrego estuvo este muchacho acordeonero, Diego Pital, Bayona. No, te acordado, era una hora de un turco de mayor. No es Quintana. Quintana Bayona. Él estuvo en Ábrego, duró como un mes, creo yo. Y yo le pregunté, porque somos amigos. Y él, preguntarme, de los muchachos que tocan acordeón en Ábrego, ¿quién te dijo que eres yo de nada? Y a mí me preguntan, yo ven y les digo.
Sí, tengo entendido que... Entonces, como no hay competencia, no hay más, entonces me atreven ahí, como yo creo que está bien. Y todo, pero antes que no hay más de gusto. Sí. Y es que, por ejemplo, un talento como el de Quintana que nace más... Ese vestido de acordeón con el turco disque, no, Pero ¿a qué edad? O sea, de niño. no tanto. Sí, pero aprendió. O sea, pero lo que quiero decir es que nace la curiosidad en un pueblo que no tiene... Que papá era acordeonista, Raulito. Sí, yo lo recuerdo a él porque él trabajaba también en algo de construcción. Y por ahí lo recuerdo que cogí, por ejemplo, cómo aprendió. Sí, o sea, no veo otra... Tocaba muy regular y no tenía ni métrica, pero eso le sirvió al hijo como para que le causara la inquietud, la curiosidad. ¿Y será que de pronto Raúl, lo envió a Valledupar porque me imagino que fue el sueño también frustrado de... Lo ayudó porque eso tiene sus costos económicos. Claro. Y yo fui a Valledupar, murió una hermana y, bueno, un sobrino mío es casado con una sobrina en Tucoric. Él nos presentaron. Entonces yo le dije, maestro, yo soy de Ábrego. Digamos, los dos estamos en cosas distintas. Usted es vallenato y yo es otra cosa. Pero digo, no, estamos en el mismo medio, la música y tal. Y yo soy de Torino. Digo, ¿dónde eres tú? Y yo te llamaba Ábrego. Y me ahora Lunda. Sí, sí. Y de verdad que no. Entonces yo digo, si ese man va a Ábrego y los muchachos que están tocando, que están en... ¿Por qué no se venga? Yo sé que no le va a decir temas. Incluso él monta tutoriales. Sí, no, de verdad que espero algún día esté por acá. Pero sí, o sea, sí se encuentra unos grandes talentos y nacen sin... lo que quiero decir es que salieron realmente sin haber tenido verdaderas oportunidades grandes. Lo hablábamos con Rafa. Rafa soñó tener un acordeón y simplemente no tuvo la posibilidad. Eso es lo de esa época es lo que te digo ahorita de los carrangueros. Los primeros que tocaban acordeón en Ábrego, Antonio María Peña. Él tenía un chip cal, hacían tejas, cigarrillo. Y él vendió eso para comprar un acordeón, por eso cuando el copo llamaba el copo de los padrillos. Y él aprendió son. Otro muchacho fue servido. Y hacían útil, se ve para computar. Son los. ¿Qué dicen? Increíble, Hay que dejar también como esta semillita, porque yo creo que sí es responsabilidad de los dirigentes dejar ponerse la camiseta frente a eso. ¿Por qué? No solo porque es natural, sino porque además contamos con el privilegio de tener un talento impresionante en la región. Así que pilas, eso sirve, pues, es decir, mire, gracias a su talento, hizo su vida en torno a él, ¿no? Entonces, tener esas oportunidades, lo que hablábamos, ¿no? Yo digo que la música se puede vivir. Claro. Depende de cómo la tenga uno. Sí, yo le gano y el Big Pez y me gasto en ser. Sin duda. Y yo, por ejemplo, lo poco que tengo lo he sacado de la música. Yo no trabajo en recuerdos en absoluto. Sí. Jorge, cuando va a Ábrego, ¿qué hace? Para olvidar. ¿Randear sabroso? Yo estaba contando una anécdota que este programa lo va a ver mi esposa. Resulta que fuimos la tercera vez con ella. La tercera vez mi padre. Y sí, estuvo pensando como irme a un hombre. Ella tiene unas confesiones, pero digo, aprendería mal. Fuimos a Ábrego, miramos unas casas nuevecitas, hermosísimas. Arriendan a 300,000 pesos. Fuimos a un negocito de desayunar, 2 empanadas ella, 2 empanadas yo, un pocillado de café con leche y una de las 7,500 que y el niño te digo, no eres vale. Es como que lo vimos como en frisa, man. Y fuimos la segunda vez. Claro, yo llego a ver, llegó man y la guitarra que ponía, y ahí lleva, y entonces me emparrandé con ellos. Yo salí de la casa como a las 9 de la mañana, el coche no tiene amigos, mis sobrinas. Iba como a las 3 de la tarde como y la semana. Sí, empecé bien. Mira, y después le hice esta mañana en cama voltada. Desde aquí por el tarde, yo se me tenía ahí. Y más a la terminal. No, ya han ido a ver taxi para Ocaña.
Sí, hace como hora y media. ¿Será que los pasajeros no van a volar tan liados? Sí, dudas. Llamamos a Ocaña. ¿A qué hora arribamos la hora de salida? Entonces, no, hace media hora salió el bus para Bucaramanga. Y de los pasajeros, pero dejó la maleta y todo, se fue con lo que ya pues. Y yo que eso no nada me entiende. ¿Cómo lo resolvió? Y hasta ahí. Pero hombre, o sea, ¿usted llegó fue a las 3 del otro día o el mismo día? El mismo día. No, muy tarde. Hasta ahí. Muy tocada. Bueno, me dice, cuando voy, me dice, mire, no te vas solo porque si yo voy, me daño la ida y te daño la tuya. No te vas solito, yo sé que el señor Quinter no llega a abrir. Y dijo, no, a mí, yo voy nada. La verdad es que nos pasa a todos y digamos, sí les cuesta a ellas entender eso. Sí, porque uno no está todos los días allá. No, y por ejemplo, en el caso con ella, que ella no es insociable, pero no es de tipo así de parratero y esa cosa, no. Meterse en abrigo, que eso es que sancocho, que vamos a hacer los chicharrones, que vamos a matar para ir la y con música incluida es muy difícil. Que llega con yo, por ejemplo, cuando yo vine a estudiar, que yo iba a abrigo de vacaciones, llegó Mana, para Pilluelo. ¿Y dónde parrandea allá en La Peñuela? Okay. ¿Cuál es esa casa? Donde con Ainael Yaín. Con Ainael, que rancheras, me imagino. Donde el papá me quería mucho. ¿Cómo que llama la hermana de escritores? Sí, por ahí la Ainael, no. Yo iba allá y le cantaba eso lo que él pedía. El doctorado, donde esos piñoneros de los alcinas, donde toda esa gente. Pero lo bueno era que yo no les cobraba, pero me daban plata, te pagaban. Yo salía con frecuencia. Pero no, yo lo hacía por amistad. ¿Con quién le gusta parrandear allá? Porque ya no está... Tengo, mi mejor amigo es uno de los ratones, William el Fotón. Ese es mi manager falso. Cuando yo me dice, te tengo 4 toques, todo gratis. Mira. Echa la guitarra al descargo yo, busco la guitarra. ¿Puedo contar con eso? Preparé bolas. Llegué a donde tal. Y ya tienen todo armado. ¿Y qué es todo armado? Todo armado de trago, sancocho, la barrata. Qué belleza, ¿no? Jorge, cuando esté por allá me avisa, me invita. Está bueno, ¿no? Ese tipo de encuentro lo hablamos con Rafa, y es que a mí todo eso me causa muchas sensaciones. Cuando estaba editando el video de Rafa, pues me encontré con una parte donde él narraba cómo celebraban los cumpleaños del papá, Pascual. Entonces decía, me iba a comprar un litro de aguardiente, 2 gallinas, venía el profesor Francisco y él hacía el sancocho, y él se metía, pasaba a la casa, iba hasta el solar, y ahí había una cocina leña que hacía mi papá. Y ese relato fue como que me estalló en la cabeza y tuve que decirle, Rafa, usted no tiene una foto de esa casa. Porque no podía dejar de pensar en eso. Incluso por allá me mandó a averiguar para mostrarme cómo era el fogón de leña. Y entonces sí quedan como esas sensaciones la parada de las gallinas robadas. Esas son las mejores. Sí, eso ya no es tanto, ¿no? Pero eso era lo del momento. El sancocho más sabroso del sancocho de con un sabor distinto. No estoy de acuerdo, pero bueno. Teníamos el tirito. Una la donde los descoponan allá. En el solar habían mucha gallina, entonces la algarabía, ¿no? Entonces le tiramos un pedazo de alcázar. Claro, cuando ella se besa la boca, no puede caer nada. No me sé esas técnicas. Pero sabes, para caer. Y después arrobando la yuca y cosas te sabes. Eso ya no puede hacer. No. Y eso era, digamos, típico, ¿no? Allá en el... Y no era ni mal visto. Era la moda de la parranda. Cuando íbamos a hacer una parranda, ya uno sabía que iba a haber un sancocho con gallina. Que había que meterse al solar. A veces se la robaba uno en la misma casa de uno de ellos. Y decía, uy, tan sabroso que es el sancocho que ya probaba. Siéntate a tu casa. ¿Y dónde es el sancocho que más le gusta allá? Sí, no, yo tengo que comer un sancocho en tal lado. ¿Dónde sé? Y le caiga, pero hijo perdido y sancocho
a las 2, 3 de la mañana. ¿Y es de amanecer todavía? Pues ya así como antes, que al otro día dormir a las 9 de la mañana, no sé, yo soy un trasnochador. Yo soy un hombre tan duro porque yo trasnoché muchísimo en tabernas, muchísimos años. Entonces había tabernas donde trasnochamos, descansamos de nada más. Y a otra donde era jueves, viernes, sábado, domingo y así. Pero siempre, o sea, noche. No es igual dormir de noche. Sí, claro. Total. Y ese hecho de que los fines de semana no fueran para usted, para la familia, sino pues para el trabajo y demás, ¿no le hizo como también al no tener como una normalidad en el sábado para descansar o el domingo para salir o al revés, etcétera? ¿Eso nunca le hizo replantearse, dedicarse a otra cosa? Entonces, pues quiero cuando la música lo sabe no tanto que una vez no piensen esto. Dice, bueno, el domingo me levanto para las 10 de la mañana, no sé. Y voy con mi señora a almorzar a caer. Claro que parece que tengo no. No, ya vi que no, Y me ha sido la atención bien. No, pero mandémosle de acá un saludo pero muy inteligente, y, ¿sabes? Ve solo que así ninguno de los dos se aman. Y lo que te digo, Fermín, mi club a tierra, ¿no? Te sé si me gustaría un partido de fútbol inertes hace tiempo. Yo jugaba mucho fútbol, aunque yo jugaba mucho fútbol. Bueno, para el fútbol, ¿qué posición? No, es que me tocó ir como el para atrás, porque cuando yo llegué, yo jugué en Abre Bailar, que era Nueva Juventud, y Santa Bárbara, San Carlos. Andaban todos el mejor equipo, Pablo y Bayona, jugaba Germán. Jugaba todos los Francisco Arreo. Sí, la rivalidad era con Santa Bárbara. Y yo jugaba allá. Y cuando me vine a estudiar en Florida Blanca, todos los días en el grupo nos encontrábamos los mismos. A veces no salíamos nosotros. ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo? Y ya conocías, usted ya no así, pero tu profesor, él dictaba clases en José Elías, ¿no? De pronto lo padriste era David Suárez. Digo, ¿no? Era el profesor de la UIS también, entonces dictaban en la mañanita, ¿no? O tal. En el como, tell you no. Te diga, ¿por qué no se entiendes? Entonces, algo es para que manden esto para ti. Como hago yo le consigo el cupo. Y además, si quiero, yo le sirvo de estudiante. El tipo me cuidó cariño, tras colegio, pues salían. Y me decían, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su hobby? Pues mi hobby es la música y el fútbol. Y el fútbol, ¿qué tal? Pues lo hago, creo que lo hago bien. Yo era de la selección del colegio, fin, en Santo Tomás. El sábado vamos a jugar un partido en el seminario por Blanca. Vamos a armar la selección del colegio con la selección de Rodrigo. Suban. Y ya me vi para el partido. La profesora con los horarios, solamente el profesor. Tan de buena suerte que al equipo que era de Florida te ha estado bueno. Te podría ver, meten a este muchacho, metan, cuando llega otro lo sacan. Me tiraron a ahogar. Nadie me tocaba el balón. Nadie me tocaba el balón. Te dolió, hija, pero vete de abrir la mano, mira qué podía hacer. De tal que me dieron la chancita, no te va el balón. Y hice un gol al Sonman a Felipe, que era arquero de la selección San Pedro. Ahí me quedé en mi selección Florida. En fútbol y en básquetbol. Wow. Sí. Y campeonatos y todas esas cosas. Ya yo era goleador. ¿Usted fue aquí la mayores, aquí en Permonga? Sí, aquí en la ciudad hay 2 canchas, parados y nacionales. Hay juegos mayores de 60. En todos los sábados. Entonces nosotros damos partido. Final. Eso también es este tercer tiempo fijo, ¿no? Este serie, la desestresada y esas. A mí sí me dicen, mire que hay un toque a que usted vaya de 2 a 5 en la tarde y sin el partido entre ese tipo, no puedo seguir. A eso sí le saqué el... Yo allá tenemos un grupo de equipo que se llama Code Luis. La mayoría son egresados de la Luis y ingenieros de esa Luis. Pero es un equipo
de amigos. Ganemos o perdemos, no importa. Y jugamos todos. Entonces ya viene el tercer tiempo y se cumplió año uno. Le traen una torta, le traen un mariachi, le traen un vallenato. En esa cancha todos los equipos lo hacen. Sí. Pero ¿dónde es mejor parrandear? ¿Ahí en ese tercer tiempo o...? En abre, voy a una pinada. Todavía hace pronto el paseíto que vamos a parrandear a la empresa. Claro, sí, claro. Y después que me vengo, me cogen la nostalgia, empiezo a comparar que casualidad. Ahí les tengo unas cuantas. Voy a aprovechar para también en los comentarios, que esto no lo hicimos con Rafa, pero él lo terminó haciendo, dejar algunos links de videos que tenga por allí que quiera compartir. Yo tengo unos en YouTube. Entonces, claro, los dejamos y ver. Todo lo que llama nostalgia en mi web, me gusta. Tengo otro que llama Añoranza, tengo otro que llama Legítimo, que puse que llama, no, Legítimo, que que llaman Recogiendo el Bello Valles. ¿La que más le gusta es Nostalgia? Pues, Nostalgia me gusta porque ese lo hice, estuve como 6-7 años sin Ábrego. Es cuando fui, desde Ábrego, cuando yo me vine, había calles empedradas, el parque no era muy pobre la cosa. Entonces la canción dice, después de tantos años, he visto a mi pueblo y mucho me han enviado, sus calles empedradas se pavimentaron, su parque iluminado, lo hacen ver mejor de como me había dejado. Viene la otra parte, en cambio a mis amigos, se les notan los años, sus caras arrugan, sus cabellos cax, el pueblo va joven y los amigos bien. Así. Hay que darle aquí, vayan, la vean, también le dan clic y también aprovecho para decir que pasen a suscribirse al canal de Vivir para Contarlo y pasen también a ver los videos. Y me grabó Rafa en un vallenato. Él le estuvo ayudando en los coros. Todo ya. Él me lo grabó. Y graben, Rafa me asesora mucho, por ejemplo, yo hice 3 temas grabados. Hice un tropical, muy popular, y un carretero. De Rafa para Cabana la tiene clarita. Se llama La Odona. Buenísima. La mujer que no jode, el macho tiene más co. Pero la que ellos a mí me dicen, ¿y usted cómo? Resulta que antiguamente era muy difícil porque se le vino la musa a la cabeza y que uno en cambio era con el celular. Y estábamos durmiendo. Yo no sé, empecé a maquinar. Y empecé a grabar en el celular. Pero yo mismo me reía de la letra de mi esposa. Hija, la hora que eres que te estás riendo. Y escucha esto. La gente me toma el pelo y dice, es como coger para la señora, ¿no? Entonces compuse uno que llaman No me pidas. No me pidas que te olvide. Porque lo que por ti siento es amor por mi verdadero. ¿Sí? Te dice, esa sí la canción de... Ese fue para empatar. Y la otra... Pero Rafa que me asesoraba. Bueno, Jorge, ¿qué queda por hacer? ¿Qué le gustaría que viene? O sea, en estos años, pues dicen, hombre, yo... Digamos, siempre lo que me ha pasado por la cabeza es como terminar viviendo. Estaré como aportar lo que yo, con dificultad y con tesón y todo, he aprendido a enseñárselo al que quiere. ¿Y qué cree que hace falta para que eso suceda? Pensar a Doña Sonia. Doña Sonia, puede pensarlo. Bueno, pues agradecerle de verdad, Jorge, que haya participado, que haya estado aquí, que haya abierto, dejado todas sus, pues algunas, ¿no? De sus anécdotas y experiencias. Y pasar 3 programas. A mí me encantaría que quede pendiente una parranda en Ábrego con Rafa, con Jimmy, con todos los amigos y que me inviten, ¿no? Hay una serie de artistas de Ábrego que están por ver, que yo no sé por qué yo le digo, vamos ahora, en Bogotá vive un señor, se llama William, un señor cantante. A mí me dicen, bueno, vos sos el cantante. Hay un señor que se llama porque me dijo Ramón Ballesteros.
se presentó en la Mediator en el Teatro Colón. Estuvo en México alternando con Chavilla, con todos sus artistas. Era una versión de Las campanas de ellos dos están solo estaba en películas. Pues precisamente ayer creo que salió, no sé si ha tenido la oportunidad de leerlo, pues no sé cómo se define eso, una especie de relato lo hizo Gustavo Torrado, Nacasis. Yo lo sé, eso es un verdad, pero es espectacular. Sí, lo leí ayer, está muy bueno, incluso anexó unas fotos. Y esa es la idea. Ah, bueno. Y aquí, Gustavo siempre sale aquí en los videos. Y una foto de la casa que todavía está casi original y que él propone sea la nueva Casa de la Cultura. Y tiene mucho sentido, ¿no? Por la relevancia histórica de ese lugar que como seguramente otro no se conserva tan original. Entonces, bueno, de paso... Y aquí en Bucaramanga yo tengo un muchacho de Álvaro de Emma Wilson Nasser, se lo pensé a Albert Transing. Ese señor, tanto música de Los Ángeles, negro, para defendernos, pues ahí de Álvaro. Pero caña, una chica de caña escribió un libro, yo tengo la biografía de todos los artistas representativos de la provincia. Entonces yo le pasé sacó hasta mi papá, me sacó a mí. Y yo escribí una cartillita que se llama, de pronto te la voy a llegar, se llama San Carlos, en la calle nuestra. Su historia, sus anécdotas contadas por mano. De ese calle. Todas reseñas. Porque San Carlos es como la calle musical, ¿no? Y en los apodos, porque allá son los sapos, los ratones, los camaleones, músicos. Y esa, digamos, la amistad, las amistades de la época perduraron, siguen actuales, los mismos de las serenatas de esa época. Así es como a mí me dolió mucho cuando armaron la orquesta Lo Diabólico, porque yo lo estaba en mí. Pero usted se hizo parte después. Detrás de una cosa buena y una mala, y así. Resulta que cuando son del 4 al 8 de diciembre, hay una caseta en Spike, que te digo que era con lata y no veía. Entonces cuando anunciaron que la fiesta de ahora lo iban a tocar Los Diabólicos de Skidmore, y yo me quedan a mirarte, que era un pelado con más todo, y a mí lo rato me dice, oye, ¿a mí qué? Yo dije, ¿sabes qué es? No, muy malo que no me dieron en cuenta para nada. Pero tocaron el 4, creo que el 5 también. Y en esos días se murió un tío de la familia que llaman los árabes, llaman los sapos. En la época de Ábrego era un luto vigoroso, no es como ahora, en la época se murió y de eso eran en novenario. Bueno, y entonces eran como 4 de ellos y tenían bailes 6, 7 y 8. Entonces, Ana, ¿por qué no nos hacéis cruz? Y ahí me quedamos pues. Pero no tuvo el orgullo de decir, no, ya no. No, porque yo estaba con la ilusión mía de esa, yo estaba resentido porque yo como así no me tenían en cuenta. Y yo consideraba que yo podía aportar, ¿sí? Pero dije, bueno. Y ya cuando me llamaron a mí, que ese me olvidó el orgullo mío, no, vamos. Me quedé con él. ¿Cree que se pudo haber quedado y...? No, en esa época no había quien le enseñara oye, no había escuela, no había. Sí, uno hacía lo que... ¿Y será que un músico que está ahora en Ábrego no tendrá otra opción que salir? Sí, lo que pasa es que salirse uno de una parte para otra es complicado por cuestiones económicas. Pero, por ejemplo, allá hay un muchacho Paito Torrado y estaba tocando con la Codías. Percusionista. Es un monstruo, ¿no? Y él también se hizo viendo. Sí, Caribe lo que un negro. Todos acá. Y Que hay en negro, yo lo quiero mucho, se para concierto. Johan ahorita está tocando en Quietos. Sí, eso me dijeron. Eso me dijeron, porque es que Gini se los trajo a él y al Cederney. Pero ahí no sé, no se volvió y ese chino es
y pudimos estar. Sí, no, eso es talento impresionante, güey. Yo sentía todo cuando hacía con el papá, sí. Claro, cuando soy un gran artista, pero los chicos inquietos. Y son pelados que no tienen mucha preparación. Él no tiene mucha preparación. Creo yo. Creo que no, creo que Tiene... sí, talento. Es que yo digo, una persona que vea Mike y tenga buen oído está salvando. ¿Qué canciones suyas nos recomienda para sí, que pasen ahorita mismo y vayan y la escuchen? Pues ahorita hay una que me gusta, que usted no le tiene al oído, que se llama Recorriendo en Bello Valle. Porque hago un recorrido desde... Voy llegando al 14, que es entrar como el balcón, viniendo de Bogotá, donde se hizo algo. Voy llegando al 14, ya hizo a mi pueblo, olor a café y arepa, con agua canta y con queso. Los cultivos de cebolla, esos piando floridos, que parecen pinceladas de los pintores nuestros. Y un olor a tabaco, y a bolegancho, un buñuelo en el hoyo, y un buen guarapo, y si voy de regreso, donde hacen los tamales. Paso por San Antonio, una tabla de morcillas, un tamal y un bollo, para llevarle a mi vieja, para que me pase. Genial. Pero dice, me voy por del Panacuco a una buena tertulia. Historias, verdades, reales, mentiras, falsas, de todo un poco. Esa habla de todo. Subo con la miel, bolín marina y guapo. Saludo a mis amigos de toda la vida y de la escuela. Paso por Piedras Negras, llego a la de 3 años. Y en el pozo del boom, chapuzcón, que belleza. Con sancoche y cerveza, con cervecita. Recordar la mujer, verá que estoy enamorado. Pero ojo con esa última estrofa, que por eso es que no lo dejan ir. ¿Cuál? Recordando La última estrofa de esta parte es la más bonita, porque dice: y ven palo de ratrio a mirar mi calle, y San Carlos del alma, donde crecí de pegote. En la casa de los ratones, ¿sí la conoces? San Carlos. Y hay una piedra, todavía existiendo. En la piedra de los ratones, me pongo a tocar guitarra, me da pino de tono, porque hay ganas de regreso. Bueno, ya responsabilidad de ellos también que esa piedra nunca no se vaya a perder, porque representa... Eso es la reliquia de ellos. No falta que dice, no, eso ya aquí tenés eso y lo... Ya vos vas y encontrás 3, 4, 5 hablando de todo. En la que cuida tu el palo cuco. No was. Belleza. Bueno, pues qué placentero, de verdad que es bueno quedar aquí un buen rato. Sus anécdotas. Toda la neva lo que es el bolegancho. ¿Es de Bolegancho usted? No, soy Luis y cerveza, sí. Se me quita más que todo. El aguardiente maresto el otro día. Y el bolegancho no he podido para el bolegancho. Sí, la verdad es que eso me lo han brindado con café, con maracuyá, con un poco de vaina. Y ahorita hay un poco de mezclas, ¿no? Pero sí, yo tampoco soy fan, pero tengo un amigo cañero que sí es... que anda con eso para abajo. Mi hermano le pone en botado y bocado al bolegancho, pobre bolegancho. Ahorita le traje 18 botellas de bolegancho. Uy, ¿pero que tiene una parranda o qué? No, le quito todos los males. Con ese cuento. Y ahí gente dice, mando, es que no doy acá un bolegancho. Eso es un... Sí, a eso le echan también como unas matas, unas hierbas. Les encanta, sentada en una lista de marihuana. Sí, no, eso se inventan. Sí, ya. Bueno, no se va a dormir. Bueno, en todo caso, ya saben, Ábrego, aquí queda pendiente una tertulia con todos los conterráneos, con los que han pasado también por el podcast. Claro, vivo en el carro. Y claro, hermano, me voy de una. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Mándale un saludo, pues, a la gente. Yo a mi gente le hablo porque saben que la nostalgia me llega a componer las canciones, todas alusivas al pueblo, que en la sangre llama, la tierrita tira duro. Y bueno, cuando vaya, que ya saben, ¿no? Que es parranda, sancocho y trago. Alisten porque ahora se va a pegar otro más. Gracias.